Bueno, hoy nos acompaña don Alejandro Navas, Alex, para todos sus alumnos y colegas de profesión. Alex es doctor en filosofía y ha sido decano de la entonces Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, hoy Facultad de Comunicación, donde ha enseñado a generaciones de periodistas y comunicadores, entre ellas a las grandes firmas de la prensa y de la comunicación nacionales, las corrientes de pensamiento de la humanidad. Jubilado hace unos meses, se resiste a la tranquilidad del retiro después de más de 40 años como docente y tiene ahora mismo una apretada agenda de compromisos nacionales e internacionales en los que sigue dando su visión sobre la sociedad y sobre el futuro de los medios de comunicación. Como formador de periodistas durante más de 40 años, ¿cómo has visto la evolución de los medios a lo largo de todo ese tiempo? La describo como una evolución con 3 hitos fundamentales que llamaré oficio, profesión y negocio. En el origen, el trabajar en la prensa, que era lo que había inicialmente, era algo que se heredaba de padres a hijos, se aprendía haciendo en el taller, en la redacción, y los dueños de los medios eran familias que podemos decir que eran elemento de la oligarquía local, pero también familias comprometidas con su entorno, se sentían responsables de la marcha de la región. O sea, aprender haciendo, ¿no? Con el tiempo, cuando un oficio adquiere importancia, peso económico, social, tiende a regularse. Lo regula la propia profesión, los gremios, y también lo regula con frecuencia el gobierno. Por ejemplo, ¿quién regula el MIR en España? Pues el Ministerio de Sanidad y los colegios médicos correspondientes. Bien, tenemos ya centros de formación específicos que dan titulaciones, dan títulos, diplomas. Mucha gente, antes de empezar a ejercer, pasa por esos centros formativos. Y en el tercer estadio, cuando esa actividad adquiere aún más peso todavía, social, político, cultural, económico, acaba mandando el negocio. Prima la lógica económica, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el caso nuestro de los medios, en que esas empresas familiares ceden el puesto a grandes grupos multimedia, ¿no?, que básicamente quieren ganar dinero, ¿no? Porque en nuestra sociedad, que es de la información, hay mucho dinero en juego, en lo que es puramente información, en lo que es entretenimiento, las pantallas, ¿no? Y además esa perspectiva de negocio atrae a bancos, fondos de inversión, agentes financieros, empresas, grandes empresas, que descubren ahí, además del negocio, la capacidad de influir en los gobiernos, en las legislaciones. El cuarto poder. Claro. Así pues, oficio, profesión, negocio, ¿no? Manda la lógica económica finalmente, ¿no? Y esto hace más difícil salvar la pureza, el rigor de la tarea informativa, ¿no?, que se ve sometida a muchas presiones. Y en este contexto, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los medios de comunicación en los próximos 10 años? Hablamos de una sociedad en cambio, incluso en crisis, profundas convulsiones sociales. Como contexto diría, un mundo globalizado, de repente hay un único escenario, las fronteras pierden relevancia, el mundo se hace mucho más inabarcable, indescifrable, ininteligible. Mucha gente se siente desconcertada, descolocada. Esta es una ocasión de oro y un reto para la actividad informativa, porque hoy, como siempre, el ser humano es un contador de historias y un escuchador de historias. Desde la tradición de los bardos, la tradición homérica, hasta hoy la última familia donde el papá o la mamá leen al niño un cuento antes de dormir. Necesitamos narración, sentido, significado, ejemplos, modelos, diversión, suspense, entretenimiento. Hoy el reto para los comunicadores es acertar a contar a la audiencia, al público, lo que pasa, ¿no? Porque eso que pasa se ha vuelto complicado, confuso, complejo, y eso requiere un trabajo ímprobo de contextualización, conocer los antecedentes, la historia, saber descifrar los signos de los tiempos, saber leer el día a día, darle un contexto, un marco adecuado,
acertar con los pronósticos y todo contado de forma atractiva, con garra, con tirón. Es un reto, pero es también una urgente necesidad. Por eso, aunque muchos soportes clásicos parezcan acabados, hay siempre mucho por hacer, ¿no? Y la gente demanda esas buenas explicaciones. Quizá este sea el futuro de la prensa en papel, que es quizá el medio que tiene la situación más crítica en este momento. Vamos hacia un formato semanal, más reflexivo, otra vez con el peso de las grandes firmas que han ido desapareciendo. ¿Ese es el futuro del papel? Claro, el futuro es, sin duda, incierto. Soy de origen madrileño, aunque vivo desde hace 50 años en Pamplona, y cuando vengo a Madrid, uno de mis deportes favoritos es caminar, pasear, recorrer esta ciudad que ahora es tan bonita, y fijarme en los kioscos, ¿no? Que son menos que antes, una parte, y hoy tienen menos diarios que antes, ¿no? Las montañas de ejemplares, que antes eran enormes, ahora son mucho más limitadas, ¿no? O sea, el papel va a menos, claramente, ¿no? Aunque aún resiste, da sus coletazos de modo desesperado. Mucha gente pronosticó que desaparecería ya hace tiempo, ¿no? Parece que se vuelve algo minoritario. Por ejemplo, todavía hay gente que compra prensa de papel para el fin de semana, para poder tantos suplementos con paz, con tranquilidad, sin urgencias del día a día. Es un hecho que la gente joven y ya los adultos que eran jóvenes hace muy poco no conocen el papel, incluso apenas conocen las ediciones digitales de los diarios. Se informan por redes sociales, por TikTok, por YouTube, por Instagram, etcétera, por grupos de chat, por WhatsApp, ¿no? Pero también comprobamos en el mundo que diarios o revistas en papel que hacen buen trabajo mantienen o incluso aumentan la difusión. Por ejemplo, The Economist o en Alemania la revista Die Zeit. O sea que no es un axioma infalible que el papel deba desaparecer siempre. Será sin duda un producto minoritario, pero que puede encontrar su nicho cuando dé un contenido valioso para las audiencias. Yo, por ejemplo, recibo un diario alemán, Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ, que mantiene el formato sábana. Me gusta y cuando viajo en tren o avión también lo uso como manta para tapar las rodillas que siempre tienden a enfriarse, ¿no?, en los viajes, ¿no? O sea que la prensa aún tiene funciones que cumplir. Diferentes usos, efectivamente. ¿Cómo puede reorientarse estos medios para evitar desaparecer? No, tienen que acertar con las demandas de su audiencia, de los sectores, del público, ¿no? En cuanto a los contenidos que los medios transmiten, hay la pregunta clásica de tipo huevo-gallina. ¿Qué es antes o quién manda? ¿La oferta o la demanda, ¿no? ¿Quién determina lo que se publica, lo que se emite, lo que se radia? En el origen seguramente manda la oferta, ¿no? Por ejemplo, cuando nació la televisión, cuando yo era pequeño, uno se sentaba ante la pantalla, había un solo canal, después hubo dos, ¿no? Y uno decía, bueno, a ver, ¿hoy qué nos echan? ¿Qué nos ponen? Entonces uno se sentaba pasivamente a recibir su dosis televisiva, ¿no? Hoy ha cambiado radicalmente el mercado, ¿no? Hay docenas, cientos de canales, ¿no?, estatales, públicos, privados, el cable, el satélite, canales temáticos para cualquier afición o actividad hay un canal específico, ¿no? Hoy tiene mucho más peso la demanda porque además la oferta conoce al minuto, al instante, el comportamiento de la demanda, ¿no? Una pregunta clásica que formulo a mis alumnos de audiovisual es, en cualquier canal televisivo, ¿cuál es el momento crítico, decisivo de la jornada, el momento más importante? Bueno, es las 8 de la mañana cuando se tienen los datos de audiencia de la noche anterior, ¿no? Y cuando se toman decisiones. Este programa se cae, esto lo adelantamos, esto lo movemos, este es el momento clave, ¿no? Conocemos casi al instante la respuesta de la audiencia. Y por eso hoy los medios adaptan los contenidos a los gustos, preferencias, intereses de la audiencia, ¿no? O sea, manda mucho más la audiencia que antes, ¿no? Así que todo medio tiene como reto
si tiene algo que transmitir, una línea editorial que defender, y no es un puro negocio el que se plantea, tiene que auscultar de modo permanente el sentir de la audiencia, ¿no? Para darle lo que esa audiencia demanda y dárselo mejor que la competencia, ¿no? Es decir, hay que hacer productos, textos, programas, contenidos, spots, series, vídeos que tengan calidad técnica, que sean buenos, ¿no? Y que colmen esa aspiración de su público, de la audiencia, ¿no? Pero ahí entramos un poco en la frontera de ¿debemos darle realmente al público todo lo que demanda o tenemos que recuperar esa función del profesional de los medios de goalkeeper? Claro, desde el teatro griego clásico hasta hoy los últimos culebrones de Netflix o Amazon o Apple, etc., sabemos que hay dos grandes temas que atraen a la audiencia, que interesan al público, ¿no? El sexo y la violencia, la vida y la muerte, los dos aspectos básicos de la condición humana, ¿no? Y, por tanto, esa es una receta conocida, ¿no? Si una serie pierde fuelle, pierde audiencia, pierde tirón, o una película, bueno, pues vamos, más sangre y más sexo, más casquería, como diría Pérez Reverte, y eso enseguida levanta el interés de la audiencia por un tiempo al menos, ¿no? No siempre, ¿no? Claro, no todos los canales, no todos los medios se pliegan de modo pasivo e interesado a la demagogia, al sentir popular de la audiencia, de la base, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas murió el hombre más rico de Austria, Dieter Mateschitz, que era el creador de Red Bull, y bueno, levantó, aparte de la empresa que vende el refresco, un imperio mediático también en torno al Red Bull. Y tenía un canal de televisión llamado Servus, en austríaco. Servus es como el saludo cotidiano en Austria, ¿no? Alojado en el hangar de un aeropuerto, ¿no? Y él, cuando pone en marcha el canal, anuncia y mantiene hasta el día de hoy que dará un contenido de calidad y que no va a dar lo que los demás, ¿no? Sexo, violencia, cosas gratuitas, sin venir a cuento. Y lo ha mantenido, ¿no? O sea, es posible hacer un programa audiovisual o de texto de calidad, aunque lo fácil sea pues, contentar la pulsión más elemental y básica del público, ¿no? Dando cotilleo, famoseo, amarillismo, escándalo. Eso es sencillo, ¿no? Pero creo que a la larga la calidad se ve premiada, ¿no? Y esos medios que hemos dicho antes que sobreviven, tipo The Economist o The Zeit, dan calidad, ¿no? Otra anotación que creo relevante, se dice que en el mundo, en la época de Internet, el texto largo está acabado. Hay que hacer textos breves. Bueno, pero está, por ejemplo, la revista New Yorker, en Nueva York, que publica ensayos larguísimos y con muchos lectores exitosos. Entonces, yo creo que quiero pensar que un texto, un producto de calidad, tendrá siempre demanda, aceptación. Pues muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo, por esta espléndida reflexión de hacia dónde van los medios de comunicación. Creo que nos has pintado un panorama realmente esperanzador. Vamos hacia quizá medios de más calidad y con mayor profundidad para un público mucho más cualitativo. Y no te vamos a quitar más tiempo porque sabemos que tienes una agenda súper apretada. A vosotros.